Gracias a todas y todos por estar conectados tras este sistema que, bueno, para aquellos que hemos nacido a mediados del siglo XX no deja de ser una complicación. Evidentemente estamos más acostumbrados a ver los rostros de la gente, ver cómo se empatiza o hay cierta hostilidad o hay cierta amargura, pero evidentemente es lo que nos toca y en esta época tenemos que vivirlo. La Federación de Planificación Familiar Estatal es una vez más la organización que en el marco de colaboración ya más de 2 décadas con el Fondo de Población de Naciones Unidas nos toca por hacer de una manera la presentación del informe del año 2020. Me cabe la responsabilidad como presidente, un tanto agridulce, de presentar nuevamente este informe que si bien es obvio que vamos consiguiendo metas y vamos consiguiendo objetivos que nos parecen de suma importancia, sí que es cierto que como luego nos contará Jaime, pues el informe todavía nos muestra carencias importantes. Este año el informe se ha centrado en 3 puntos que creemos fundamentales, que es los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y la preferencia hacia el hijo varón. 3 elementos que creemos que tienen mucho que ver, sobre todo porque los derechos de las mujeres es un asunto que afecta a estructuras y valores fundamentales en nuestra sociedad. Desde luego, a estas alturas no debemos seguir viviendo en un mundo donde la mitad de la población mundial carece de los mismos derechos y oportunidades que la otra mitad por el simple hecho de ser de sexo femenino. No debemos seguir tampoco tolerando este tipo de desigualdades tan profundamente arraigadas en nuestras políticas, leyes, sociedades, culturas, prácticas y estilo de vida. Por ir a uno de los puntos que para la Federación, y imagino que para todos ustedes tienen gran importancia, la mutilación genital femenina, es considerada a nivel internacional una violación grave de los derechos humanos, un tipo de violencia contra las mujeres y las niñas y una forma de manifestación de la desigualdad de género. Sin embargo, en el pasado, y todavía hoy diría yo, aunque no siempre fue así, hablar de mutilación genital femenina es un tema tabú o se consideraba una práctica privada o cultural. De hecho, algunos países llegaron a ponerlo como exclusión para firmar algunos de los acuerdos. La importancia de eliminar esta mutilación genital femenina está recogida en el marco objetivo 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, enfocado a lograr la igualdad entre los géneros. La meta 5.3 de este objetivo 5 exige a los 193 países que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tomen medidas para, cito textualmente, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Teniendo en cuenta que solo quedan 10 años para erradicar antes del 2030 esta extendida práctica nociva que afecta a millones de mujeres y niñas por todo el mundo, es un momento oportuno de hacer balance y acelerar las acciones. El presente informe pone de relieve el carácter global de la mutilación genital femenina e ilustra los datos disponibles en torno a esta práctica en más de 90 países de todo el mundo y la perspectiva futura de erradicación de esta práctica, siempre y cuando, por supuesto, el apoyo financiero de los países siga y se incremente. Pero esto que a algunos de nosotros, considerados ciudadanos del tercer mundo, nos puede parecer algo lejano, no lo es tanto si comprobamos cómo la oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Europa, en España, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Hoy nos encontramos en un momento crítico de la historia, en una nueva retórica populista de miedos, egoísmos nacionales y conservadurismo. Además, con auténticos grupos de presión, dotados económicamente y fuertemente y impregnando, en algunos casos, muchas parcelas de poder. En general, la salud sexual y reproductiva deja cada vez más de ser un esfuerzo personal y privado de las mujeres, y cada vez más mujeres en todo el mundo usan la planificación familiar, especialmente desde que hace 50 años se reconociera como un derecho humano en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán bajo un principio que es crucial, el de la libre e informada decisión y elección sin ningún tipo de coerción. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la perplejidad que produce que este derecho sea todavía discutido desde algunos ámbitos
y que en algunos lugares los organismos internacionales y nacionales que velan por su cumplimiento tengan que seguir luchando contra la desinformación. Nos preocupan en este sentido acciones como las del Gobierno de Estados Unidos, de dejar de financiar al Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y todas aquellas organizaciones que incluyan de alguna forma, tanto por información o atención, el aborto. Esta medida hemos podido comprobar desde la Federación y nos comentan distintas organizaciones no gubernamentales, está teniendo consecuencias en la atención a mujeres en varios países. Aún así, tanto las políticas como la financiación para el desarrollo mundial y la salud y los derechos sexuales y reproductivos se han consolidado, defendido en muchos foros internacionales. A finales del año pasado hemos celebrado en Nairobi el 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en la que los gobiernos donantes europeos, entre los cuales España, ha reafirmado su apoyo a estos derechos mediante la cooperación al desarrollo. Y los datos de 2019 confirman que los compromisos políticos se convierten en apoyo financiero, destacando lo que es para animarse España como uno de los países que más ha incrementado su financiación para la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar en cooperación internacional al desarrollo. Por esto ahora ya les presentaré a los ponentes que van a hacer uso y ahora sí que ya no es un sabor agridulce, es un placer, en este caso verdadero, presentarles a la primera ponente que es Ángeles Moreno Bau. No les voy a leer todo su currículum porque son amplios y nos robaría minutos, pero los van a tener en la documentación expresa. Después de un gran recorrido a nivel político, es la secretaria de Estado de Cooperación Internacional dentro de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sí me gustaría destacar uno de los compromisos que esta agencia nos ha manifestado, y creo que Ángeles personalmente también, de conseguir que la dotación supere el 0,5% de la renta nacional bruta, que ahora estamos en todos los países europeos aproximadamente en el 0,2. Posteriormente les presentaré a Jaime Nadal Roy, que será quien haga la presentación de los elementos más importantes del informe del Fondo de Población de Naciones Unidas 2020. Y por último, Maisha Ismail, que es presidenta de una organización no gubernamental, que para que ustedes no noten mi falta de conocimiento de inglés lo he traducido, Salva una niña, salva una generación, nos aterrizará en el terreno de las cuestiones que tienen que ver. Sin más demora y para ganar tiempo, Ángeles Moreno, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este acto virtual de lanzamiento del informe de Estado de Población Mundial y muchísimas gracias por organizarlo y por compartir esta preocupación de la ECID y de muchas mujeres en el mundo. Quiero agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas que desde hace algunos años además nos permita participar sistemáticamente en la presentación del informe sobre el estado de población mundial y la colaboración de la Federación de Planificación Familiar Estatal en la organización de este acto. Igualmente, es un placer compartir espacio con dos grandes expertos de gran trayectoria y solvencia en estos temas, como son Jaime Nadal y Guillermo González Antón, presidentes respectivamente de FNUAP en Ucrania y de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Y muy en especial quiero saludar a la defensora de derechos humanos y fundadora de Save a Girl, Save a Generation, Maisha Ismail. Luego, en la participación de este acto, una vez más, como el FNUAP, socio estratégico de la cooperación española en tantas iniciativas, nos vuelve a instar a la reflexión y a poner el foco en temas clave de la agenda de desarrollo, como son estas prácticas nocivas, abominables, en fin, estas prácticas aberrantes amparadas en la tradición, la religión, la superstición, a las que se ven sometidas cada día cientos de miles de mujeres y niñas
de todo el mundo, con el consentimiento implícito o explícito de progenitores y la tolerancia de la comunidad, reforzando así la discriminación, los estereotipos y las desigualdades de género. Anualmente 200 millones de mujeres sufren mutilación genital, 150 millones de niñas son agredidas sexualmente, 15 millones de mujeres contraen matrimonio forzado. Calculamos, tengo cifras de 2017, que en aquel año hubo 87.000 mujeres asesinadas en buena medida por sus parejas. Anualmente se venden en torno a 800.000 personas, de las cuales 80% son mujeres vendidas con fines de explotación sexual. Ya los datos más allá de esta violencia contra su persona directamente, pues son aberrantes. Solo el 13% de los propietarios de tierras son mujeres. Queda mucho por trabajar en este ámbito y es una satisfacción ver que somos muchos los que estamos trabajando por ello. El informe de este año lleva por título Contra mi voluntad, desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y las niñas e impiden la igualdad, y se centra, como ya nos ha comentado Guillermo, en 3 de estas prácticas nocivas persistentes que es imperativo erradicar y que implican graves ataques a la dignidad humana y violaciones flagrantes de los derechos humanos aceptados universalmente. Estas prácticas son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la dirección del sexo con preferencia de género. El informe de este año 2020 incide en que, aunque la comunidad internacional está de acuerdo de forma abrumadora en que estas prácticas nocivas no pueden ser toleradas y la tendencia en estas últimas décadas está cambiando, lo cierto es que el progreso logrado no es suficiente. Además, la crisis del COVID-19 ha puesto aún más de relieve los desafíos en materia de derechos sexuales y reproductivos que tenemos por delante y lo muchísimo que queda por hacer para erradicar prácticas como la mutilación genital femenina. Las últimas estimaciones señalan que 2 millones de niñas y adolescentes que de otro modo hubieran estado a salvo de esta práctica están en serio peligro de sufrirla en la próxima década como resultado directo del virus. Tan solo en Somalia, que tiene una de las tasas más altas de mutilación genital femenina del mundo, se estima que 290.000 niñas van a sufrirla en su forma más severa. El desvío de recursos sanitarios para responder a la pandemia, la situación de confinamiento, el cierre de escuelas como lugar de refugio seguro para las niñas, sumado a la pérdida de libertades y de espacios de participación, han hecho que se incrementen también todas las formas de violencia que sufren las mujeres, sus hijas e hijos, estando más desprotegidas en cuanto a acceso a servicios sociales básicos, de salud sexual y reproductiva y en las medidas de seguridad, protección social, psicológica y legal a los que antes podían acudir en situaciones de violencia. Se ha incrementado así exponencialmente el riesgo de que se recrudezcan las peores formas de violencia asociadas al feminicidio, las violaciones sexuales y cualquier tipo de discriminación por causas asociadas a los derechos sexuales y reproductivos en el ciclo de vida de las mujeres. Es cierto que han aumentado las políticas que tratan de erradicar estas prácticas y de eliminar cualquier legislación discriminatoria que las ampare, pero el verdadero reto consiste en duplicar esfuerzos para conseguir cambiar las mentalidades, no centrándonos solo en las prácticas en sí mismas, sino abordando cuestiones más amplias como la posición subordinada de las mujeres y las niñas, sus derechos humanos, la forma de elevar su estatus o el acceso a oportunidades. Es evidente que de todos los obstáculos que se interponen en el logro y el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, pocos han demostrado ser tan difíciles de superar como los relacionados con el género. Las prácticas nocivas atraviesan fronteras y responden a diferentes culturas y religiones, pero todas ellas están enraizadas en la desigualdad de género y en el deseo de controlar la sexualidad y la reproducción femenina. Para ello, se deben movilizar más mecanismos de inversión social y aumentar nuestros compromisos hasta que, como enfatiza el informe, los derechos, los cuerpos y las decisiones de todas las mujeres y niñas sean totalmente suyos. En esta tarea, la ha estado singularmente comprometida a través de sus principales instrumentos de planificación, como ha quedado de manifiesto en las prioridades marcadas en el 5º Plan Director,
y en compromisos de la cooperación asumidos con organismos internacionales, especialmente los de las Naciones Unidas y muy particularmente con el Fondo de Población, con el que estaba prevista la firma de un nuevo marco de asociación estratégica, aprovechando la celebración del 64 aniversario de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se ha aplazado con motivo del COVID-19, pero que confío en poder relanzar lo antes posible. Quiero poner en valor algunos programas globales en los que trabajamos con FNUAP en materia de servicios esenciales para víctimas de la violencia de género, aseguramiento de insumos de salud reproductiva, el diseño e implantación de políticas inclusivas para poblaciones en situación de discapacidad, esto a través del programa We Decide y vinculado con el tema central del informe que ahora se presenta, el programa de erradicación de la mutilación genital femenina financiado desde 2013. Todos estos programas se traducen en un apoyo continuado de la ECID a FNUAP que asciende a casi 100 millones de euros en los últimos 10 años. Por otro lado, quiero también destacar la prioridad que la ECID concede a la eliminación de las prácticas nocivas en diversas intervenciones a las que de forma bilateral hemos acudido en colaboración con algunos de los países socios. Por ejemplo, a través del programa MASAR, desde el año 2012, la ECID apoya en Egipto el fortalecimiento del papel de las mujeres en la vida política, la lucha contra la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de violencia de género. En este marco lleva a cabo un trabajo conjunto con numerosas asociaciones de la sociedad civil y se concede ayuda a una coalición de ONGs contra la mutilación genital femenina y a través de proyectos de organizaciones de la sociedad civil egipcias encaminados a prevenir el matrimonio precoz. Asimismo, en Etiopía, la ECID dedica esfuerzos de manera alineada con la hoja de ruta que el Ministerio de la Mujer, Etíope, Infancia y Adolescencia ha establecido para poner fin a la mutilación genital femenina en 2020. Igualmente, España invierte cerca de 1 millón de euros a través de las ONGs españolas Medicus Mundi, Guipúzcoa y AMREF para trabajar con las comunidades de Afar y Somalí, donde la prevalencia de la ablación afecta a 9 de cada 10 mujeres. En Malí, la cooperación española se esfuerza por acompañar al Ministerio de la Población, de la Mujer y de la Infancia en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. También en Senegal, desde la formación de los profesionales de la salud, apoyamos fortaleciendo las capacidades de la Facultad de Ciencias de la Salud en la universidad, con el fin de acabar con la ablación en las mujeres de la región de Casamance. En el ámbito de los matrimonios forzados, la cooperación española ha realizado un proyecto de prevención de matrimonio infantil en Gaza, incluyendo acciones formativas que permiten ofrecer alternativas a las niñas y sus familias y sensibilizar a los organismos públicos. Pero, como ya he señalado antes, la crisis del COVID supone un desafío ante el que la comunidad internacional tiene que armarse y adoptar acciones urgentes. Ha supuesto igualmente una gran amenaza para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, en especial el ODS 5, poniendo en riesgo muchos de los logros alcanzados desde 2015 en materia de igualdad y empoderamiento de la mujer. Ante la emergencia de esta crisis, desde la cooperación española hemos decidido actuar de inmediato y desde una doble perspectiva. Por un lado, con una visión a largo plazo consistente para reafirmar que el principio de no dejar a nadie atrás y la Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta para las transformaciones necesarias. Y por otro, desde la conciencia de la necesidad de reorientar la respuesta del conjunto de la cooperación española al mayor reto al que nos enfrentamos en este momento. Ya estamos en fase final en la elaboración de la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19, tras la fase de consulta con todos los actores de la cooperación, muchas de cuyas propuestas han sido ya incorporadas a la estrategia. Esta prioriza la igualdad de género como un elemento transversal asociado a los derechos humanos e incorpora instrumentos concretos en los ámbitos multilateral, bilateral y de acción humanitaria, con lo que se abre un espacio de oportunidad para reforzar el compromiso con la igualdad de género con acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres y la protección de sus derechos, adaptándolas al contexto de la pandemia. Este informe se presenta en un momento crucial con varias conmemoraciones importantes en este año.
25 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing y 20 años después de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, en el marco de la cuenta atrás para cumplir juntos con las promesas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos de los encuentros conmemorativos de Beijing +25 previstos, así como los organizados en México y en París, para finalizar en la Asamblea General en septiembre, han tenido que ser pospuestos para 2021 por razón de la pandemia, pero tendrán lugar. Esto nos obliga a acercarnos a la conmemoración en clave de esta crisis y en su relación directa con el riesgo de pérdida de derechos sexuales y reproductivos y de avances hacia la igualdad. La conmemoración nos ofrece también una oportunidad única para luchar contra eventuales retrocesos en esta materia y para impulsar un mayor reconocimiento de derechos. El Foro Generación Igualdad, con una coalición de acción específica en materia de derechos sexuales y reproductivos, es la ocasión para definir nuestra visión y compromisos concretos y su seguimiento para alcanzar este fin. Quiero terminar agradeciendo una vez más al FNUAP y a la Federación la oportunidad de participar en la presentación de este informe 2020, que es una referencia fundamental cada año para quienes trabajamos en cooperación al desarrollo y un recordatorio de nuestra responsabilidad y compromiso en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad y en la construcción de un desarrollo sostenible y de un mundo más justo. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Ángeles, por tu intervención y ajustarte tan austeramente al tiempo. Antes de pasar la palabra a Jaime, dos cuestiones de organización. Tenéis a la derecha para poder escribir las preguntas que iremos recopilando para luego yo, en el tiempo que podamos, pasársela a los ponentes. Y en otro, abajo también en el cartel tenéis dos hashtags para mostrar vuestro apoyo a estas medidas, a este informe, y los tenéis ahí en almohadilla informe UFPA o almohadilla SWOP 2020. Entonces podéis ir haciendo las preguntas, se irán recopilando y después haremos las que podamos. Y las otras, los ponentes amablemente nos han cedido un correo por si alguna quisierais transmitírsela, si no hubiera tiempo, hacerlas públicamente. Sin más, le voy a pasar la palabra a Jaime Nadal Roy, que es la persona que va a presentar el informe UFPA, es del demógrafo. Su recorrido por Naciones Unidas ha sido enorme y tal, hasta que creo, si no me equivoco, que ha aterrizado en Kiev y es el representante del Fondo de Poblaciones Unidas en Ucrania y también tiene alguna función en Bielorrusia. Pues, entonces, Jaime va a ser el que nos va a aterrizar un poco en las cuestiones más centrales del informe. Sin más, Jaime, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Me oís bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Guillermo. Yo quisiera empezar agradeciendo al Gobierno de España, por medio de la Secretaría de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, por todo el apoyo al sistema multilateral, a las Naciones Unidas y en particular al Fondo de Población, al UNFPA, en todo lo que es nuestro trabajo normativo y operacional para avanzar en la aplicación de los acuerdos internacionales que ya se han mencionado y en la erradicación de estas prácticas nocivas. Quisiera igualmente agradecer a la Federación de Planificación Familiar de España por la alianza estratégica, efectivamente ya por más de 20 años, por la organización de este evento y a la vez reconocer y felicitar por el trabajo excelente que realiza en la promoción de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos en España y también en el resto del mundo. Agradecer y reconocer también la presencia de Asha Ismail en representación de la sociedad civil y a todas y todos los presentes por su atención y por su interés en este tema. Yo tengo la seguridad de que van a encontrar en el informe información sumamente relevante para su trabajo, bien sea trabajo político, académico, en el ámbito de la cooperación, del activismo, para erradicar estas prácticas
de la sociedad. Voy a decir algunas palabras sobre el estado de la población mundial, sobre este informe. Este es un informe que se publica desde mediados de los años 80 por el Fondo, un informe que pone de relieve la importancia de ciertos temas que son escogidos anualmente en el contexto de trabajo del UNFPA y que desde 1994 se centra en el contexto de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo. Una conferencia internacional que colocó el énfasis en los derechos humanos, concretamente en todo lo que concierne a la salud sexual y reproductiva, en lo que son políticas de población globalmente. Y en la actualidad, estos informes se orientan también mucho a dar insumos, a dar información relevante para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Típicamente, estos informes presentan una síntesis del tema que se trata. ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Cuáles son las causas del mismo? ¿Cuáles son sus efectos en la sociedad, la economía, los derechos humanos, su evolución futura? La idea es generar atención de audiencias clave y movilizar a la opinión pública en relación a ese tema en particular. Este año, como ya ha sido indicado, el informe trata de las prácticas que perjudican a mujeres y niñas y que impiden y socavan el camino a la igualdad y a los derechos humanos. Y no es por casualidad que el tema escogido este año coincide con los 25 años de la Conferencia sobre la Mujer de Beijing. Este año el informe va un poco más de lo habitual y no se queda apenas en una síntesis de los temas tratados. Este año el informe adopta un tono de denuncia frente a esas prácticas que suponen una gravísima violación de derechos humanos y que de una manera u otra, con mayor o menor visibilidad, están presentes en todas las sociedades. En línea con el tono de denuncia, el lenguaje utilizado en el informe trata de llamar la atención de manera muy explícita sobre esas prácticas. El informe no adopta un lenguaje neutral. El informe se coloca en el lugar de la mujer y de la niña que sufre esas prácticas, con énfasis, como también ha sido ya indicado, en tres prácticas: la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, el matrimonio infantil y la selección de sexo en el contexto de la preferencia por hijos varones. Sin embargo, identifica del orden de 19 prácticas nocivas. El objetivo que tenemos con ese informe, y tiene mucho a ver con el objetivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, efectivamente es la erradicación de estas prácticas contra mujeres y niñas al final de esta década. Esto es un objetivo de la comunidad internacional establecido en la Agenda 2030 y refrendado en la Cumbre de Nairobi en noviembre del 2019 y que en el Fondo de Población hemos articulado alrededor de lo que llamamos los 3 ceros. 0 demanda insatisfecha de planificación familiar, 0 muertes maternas prevenibles, 0 violencia basada en género y prácticas nocivas. Con el mundo entrando en la década de acción, la última década para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el logro de la Agenda 2030 requiere acelerar las soluciones sostenibles a los principales desafíos del mundo, desde la pobreza, el cambio climático o, en este caso, la igualdad de género. Los 3 ceros son una contribución fundamental en este proceso de aceleración para cumplir con los objetivos que la comunidad internacional se fijó para el año 2030. Bueno, voy a hablar ahora de las 3 prácticas nocivas que se destacan en el informe. Empezando por la preferencia por los hijos varones y la selección, digamos, que se lleva a cabo para literalmente eliminar a las mujeres, ¿no? Para darles algunos datos, la proporción natural de nacimientos por sexo es de entre 105 y 106 niños por cada 100 niñas. Cualquier desviación de esta proporción es el resultado de una selección deliberada prenatal por cuestiones de género. Es relativamente común en ciertas regiones del mundo, como puedan ser el Cáucaso, Asia, en los Balcanes, en el sureste de Europa y en el norte de África, pero está también presente en grupos de estos orígenes en Norteamérica y en Europa. Otro indicador importante de esta mortalidad excesiva de niñas menores de 5 es la mortalidad excesiva de niñas menores de 5 años como proceso de selección postnatal.
Y esta forma de selección está presente más en Asia, en el norte de África y en Oriente Medio. Para que se hagan una idea de la dimensión del problema, hoy en día faltan 142,6 millones de mujeres en el mundo. Un número que no deja de crecer y que se ha duplicado desde 1970, cuando se realizaron las primeras estimaciones. Y eso sucede a pesar de que la mayoría de países han adoptado legislación al respecto, han desarrollado programas de concienciación sobre el daño de estas prácticas, han desarrollado programas y políticas para eliminar estereotipos y para promover la igualdad de género. Pero la realidad es que aún queda muchísimo por hacer hasta que los niños y las niñas sean valorados de igual manera en el mundo. La segunda de las prácticas nocivas que destaca el informe es la mutilación genital femenina, una forma de violencia basada en género socialmente aceptada. Hoy en día, un total de 200 millones de mujeres ha sufrido alguna forma de mutilación genital, inicialmente en los países de mayor prevalencia, que son 31 países. A pesar de que la proporción de niñas mutiladas, niñas entendiendo niñas entre 15 y 19 años, ha descendido de un 50% allá por los años 80 a un 30% en el 2020, se estima que todavía hoy, en el año 2020, aproximadamente 4,1 millones de niñas están en riesgo de sufrirla. Un número que, debido al crecimiento demográfico, podría incrementarse hasta 4,6 millones el año 2030. Los países con mayor prevalencia se encuentran en el norte y en el Cuerno de África, en África Occidental, aunque también se han documentado en otras regiones y en otros países, como por ejemplo en América Latina, en Colombia. En la actualidad, ciertamente no es un fenómeno que afecte solamente al sur global. Se ha documentado la presencia de mujeres que lo han sufrido y de niñas que están en riesgo de sufrirlo en la Unión Europea, en Japón y, por ejemplo, también para compartir algunos datos con la audiencia, se estima, a partir de una investigación del año 2012 en Estados Unidos, que del orden de 500.000 de mujeres y niñas o lo han sufrido o están en riesgo de sufrirlo en Estados Unidos y 137.000 en el Reino Unido. Aparte de las secuelas físicas obvias que eso causa, las mujeres que la sufren tienen mayor probabilidad de desarrollar graves problemas psicológicos, incluida la depresión, baja autoestima y ansiedad, entre otras consecuencias. La respuesta a este fenómeno, como ya se ha indicado por quienes me precedieron, pasa por la aplicación de acuerdos internacionales, por la revisión de la normatividad social, y eso requiere del involucramiento de líderes tradicionales y líderes religiosos, por abordajes multisectoriales, particularmente aquellos que involucran el sector salud, educación y servicios sociales, y también para la creación de espacios de socialización y de la permanencia de las niñas en el ámbito escolar. Para llegar al 2030 con 0 mutilación genital femenina, deberíamos avanzar 10 veces más rápidamente de lo que lo hacemos actualmente. Es decir, la comunidad internacional, globalmente, no estamos avanzando como deberíamos en la erradicación de esta práctica nociva. En el Fondo de Población hemos llevado a cabo una estimación del costo que tendría programas de prevención, pero también programas de protección, de cuidado y de tratamiento para las mujeres que ya lo han sufrido, y estimamos que con una inversión de 2,4 mil millones de dólares entre el 2020 y el 2030, el mundo podría erradicar completamente esa práctica nociva. El tercer elemento, la tercera práctica nociva que se aborda en el informe, es el matrimonio infantil, el matrimonio principalmente de niñas menores de 18 años. Tal como sucediera con la mutilación genital femenina, ha sido prohibido a escala global, a pesar de lo cual sigue afectando a 33.000 niñas cada día. Se calcula que actualmente hay 650 millones de mujeres y niñas que fueron casadas durante su infancia. Y de continuar la tendencia actual, estimamos que del orden de 150 millones de niñas más pasarán por ello antes del 2030. De todas las prácticas nocivas que nos hemos planteado erradicar en el Fondo de Población, el matrimonio infantil posiblemente sea la más extendida y prevalente.
12 millones de niñas son casadas anualmente en todo el mundo. Y aquí me gustaría también dar una perspectiva, obviamente es una grave violación de los derechos humanos, pero es una grave violación de los derechos humanos que tiene un costo para las niñas, para las comunidades, para las sociedades y para los países donde se produce. El dato es el siguiente: el Banco Mundial estimó que en los 12 países con mayor prevalencia del matrimonio infantil, la pérdida de capital humano que se deriva del matrimonio infantil entre el año 2017 y el 2030 sería del orden de 63.000 millones de dólares. Una cifra muchísimo mayor que la asistencia oficial al desarrollo que estos mismos países reciben. Nuevamente, esta es una práctica que está presente en todo el mundo. La mayor prevalencia se encuentra en África Occidental y Central, donde el 40% de las niñas acaban su adolescencia ya en una unión estable o en un matrimonio, seguida por África Austral y Oriental, con un 35%, y América Latina, donde una cuarta parte de las niñas terminan su adolescencia en una unión estable o matrimonio. Entre sus causas, nuevamente, la normatividad social y de género discriminatoria, agravada en este caso por toda una serie de aspectos transaccionales, como pueden ser las dotes, que todavía se pagan en muchos países tradicionales y que son resultado no solamente de prácticas tradicionales, sino también de la pobreza y del bajo nivel educativo. La erradicación del matrimonio infantil nuevamente pasa por desarrollar intervenciones dirigidas a cambiar la normatividad social, a cambiar las prácticas culturales nocivas, a promover la educación en sexualidad, la educación integral en sexualidad, que incorpore competencias para la vida, y también la retención escolar de niñas mediante mejoras en la accesibilidad, la infraestructura e incentivos para su permanencia en el ámbito escolar. El informe entra en detalle sobre algunas de las intervenciones de políticas, de programas que han sido más exitosos en el mundo y hace, en fin, una serie de recomendaciones. Yo no voy a entrar exhaustivamente en ellas, pero sí me gustaría mencionar algunas porque creo que son importantes. Por ejemplo, el informe destaca la importancia de dar mayor peso a las oficinas de la mujer y a la institucionalidad de género. El informe destaca que no es suficiente que existan. Tienen que tener el peso político suficiente para promover cambios de mayor calado en las políticas y en el rol del Estado. El informe llama la atención sobre la necesidad de trabajar con las comunidades, con la sociedad civil, con el movimiento de mujeres. Cualquier acción debe tener presente y debe considerar el conocimiento de la realidad que esa sociedad civil tiene como punto de partida para transformar esa normatividad social y esas prácticas culturales que sustentan y legitiman esas prácticas nocivas. Se deben adecuar los servicios para prevenir, para proteger, para cuidar, para dotar de agencia, para empoderar especialmente a través de salud y educación a las niñas. Algunas de esas prácticas culturales, alguna de esa normatividad social está directamente vinculada al matrimonio y a la formación de la familia. Por ejemplo, en muchas de esas sociedades se excluye a las niñas de la herencia, del acceso a la tierra, y eso hace que se valore más a los hijos varones. Es necesario repensar esas figuras que forman parte de la institución del matrimonio y de la formación de la familia para garantizar un acceso equitativo a los recursos a las niñas. Igualmente, el informe hace un llamamiento para que se disponibilicen servicios para aliviar la carga de trabajo no remunerado doméstico que recae sobre las mujeres, pero también ampliando y flexibilizando a la vez las políticas de baja parental para los hombres. Y en ese sentido, el informe destaca la importancia de involucrar y de conseguir la participación activa de niños y hombres en la lucha contra esas prácticas, ya que muchas de ellas están dirigidas supuestamente a favorecer a los hombres. Y finalmente me gustaría destacar otra de las recomendaciones que se llevan a cabo y que ha sido suscrita
de hecho por el gobierno español, que es la de adoptar y promover una política exterior feminista en todas sus esferas. Y en todas sus esferas significa no solamente en la cooperación al desarrollo, pero también en otros ámbitos, como puede ser el comercio, la defensa y la diplomacia en términos generales. La pandemia del COVID-19 ya se ha mencionado previamente, no hace sino agregar un nivel más de complejidad en la lucha contra estas prácticas, pero precisamente por el COVID-19 es que este informe cobra mayor relevancia. Se ha documentado profusamente, incluido en España, la relación entre la situación de aislamiento y cuarentena y el incremento en los casos de violencia basada en género. Y esto es un fenómeno global. La pandemia también ha supuesto la interrupción de programas orientados a suprimir la mutilación genital femenina en muchos países, lo que, como la Secretaría de Estado mencionó, puede derivar este año en un incremento en 2 millones más de niñas mutiladas. La pobreza resultante de la crisis económica que se espera por la pandemia puede resultar en 13 millones de niñas expuestas a matrimonio infantil por encima de las estimaciones iniciales que teníamos. En definitiva, la pandemia del COVID-19 puede hacer retroceder todos los logros alcanzados en la lucha contra estas prácticas nocivas en las últimas décadas y comprometer el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Y a mí me gustaría acabar con 3 mensajes clave que el informe trata de transmitir en sus páginas. Primero de ello, que estas prácticas nocivas están extendidas por todo el mundo, que afectan a cientos de millones de niñas y mujeres. Solamente las 3 prácticas destacadas en el informe, de las 19 en total que se identifican, podrían afectar del orden de 30% de las mujeres del mundo. Es decir, no es una cuestión anecdótica, no es una cuestión menor, es una vulneración sistemática y estructural de los derechos humanos de las mujeres que causa un grave perjuicio que las priva de desarrollar todo su potencial. Por eso mismo es que es absolutamente fundamental dejar de tratar a las niñas como mercancías, como objetos y concederles las mismas oportunidades y derechos que a los niños. El informe, y ese es el segundo mensaje clave que me gustaría transmitir, destaca que la única forma de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos pasa por 3 aspectos fundamentales: respetar, proteger y cumplir. Respetar, transformando prácticas y actitudes que despojan a niñas y mujeres de su humanidad. Proteger a través de legislación contra prácticas nocivas y su efectiva aplicación. Cumplir en virtud de los tratados internacionales que exigen el fin de la mutilación genital y del matrimonio infantil. Y en tercer lugar, el tercer mensaje clave es que el COVID-19 pone precisamente en peligro unos avances que ya se consideraba que eran insuficientes contra estas prácticas nocivas. A 10 años de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, este debería ser el momento de redoblar los esfuerzos para garantizar que se mantengan y que se aceleren los logros en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos, en materia de agencia de las mujeres, agencia entendida como la habilidad de las personas, de las mujeres y niñas, en este caso de cambiar activamente las condiciones estructurales de desigualdad por factores como el género en este caso, pero que también incorporaría la clase y la raza, la lucha contra la violencia de género, la igualdad de género, en fin, todos estos aspectos es fundamental que se redoblen los esfuerzos para conseguirlos con ese horizonte del año 2030. Todos ellos son aspectos fundamentales para el desarrollo y para el pleno ejercicio de los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. En ese sentido, reiterar el agradecimiento al Gobierno de España, reiterar particularmente por la perspectiva de incrementar la asistencia oficial al desarrollo al 0,5%, agradecer nuevamente a la Federación de Planificación Familiar de España y a toda la sociedad civil organizada, movimiento de mujeres, por el compromiso, por la lucha para que esta causa sea realidad más pronto que tarde para todas las mujeres del mundo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por el esfuerzo en sintetizar todo lo que es un informe amplio de detalles. Creo que ha sido una síntesis muy de agradecer y muy puntual y muy concreta y muy fundamental. Otras dos cuestiones de orden. En cuanto al informe, pensamos que a lo largo del día, a lo largo de la tarde, estará ya colgado, pero estará colgado en la página web de la Federación de Planificación Familiar Estatal. En cuanto a las preguntas que ya empiezan a aparecer, pues simplemente si nos hacéis constar el nombre para poderlos dirigirle las preguntas a los ponentes, estaría bien. Va a hablar siguientemente Aisha Ismail. A Aisha Ismail hemos tenido un problema, parece ser, con la imagen. Entonces no hemos conseguido que su cámara de vídeo funcione, cuestiones de técnicas, pero sí que vamos a oír su voz. Aisha Ismail es la fundadora y presidenta de la organización no gubernamental Salva una Niña, Salva una Generación. Por resumirlo, más de 3 décadas activista contra la mutilación genital femenina y otras prácticas de abuso sobre mujeres y el matrimonio infantil. Creo que su presentación, su aportación como sociedad civil y persona en la lucha contra estas 3 lacras que hemos mencionado, que el informe hace especial énfasis, va a ser muy importante. Aisha, tienes la palabra. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Al menos se me escucha bien, ¿verdad? Pues nada, es una pena que... Bueno, yo os veo la cara, ¿eh? Lo que pasa es que no veis la mía. Muchísimas gracias. Os he estado escuchando a todos y bueno, que está todo muy bien dicho. No me queda mucho más que añadir en lo que es el informe técnica que habéis hecho, tanto Ángela como Jaime, sino hablar por qué en realidad estoy metida en esto y por qué es necesario seguir trabajando en este tema. Entonces, soy, digamos, uy, esto que he hecho, espera. Soy una persona que se ha metido en este mundillo, no por elección, no por elegir, sino porque fue, digamos, formó parte de mi vida, ¿no? Yo pasé por la mutilación genital femenina cuando tenía 5 años en Kenia, una ciudad llamada Moyale, que está en la frontera de Kenia y Etiopía. Ahí me llevaron, mi madre me llevó a casa de mi abuela y ahí fue donde me iban a purificar. Entonces lo llamaban purificar, ¿no? Que iba a ser más pura que antes porque supuestamente pues lo que tienes entre tus piernas no es puro, no es sucio, bueno, dependiendo de cada etnia, en cada comunidad pues se lo trata de una manera u otra. Es algo que me acuerdo muchísimo, o sea, no se me olvida. Tengo 51, a punto de cumplir 52 años y eso, como podéis ver, ha pasado hace muchísimos años. Pero no importa los años que pasen, sigue siendo algo muy presente en mí. Sigo siendo esa cría que aquel día de su vida cambiaron. Y aquí creo que no se explicó un poquito los tipos de mutilación genital femenina. Tampoco tengo mucho tiempo de entrar en esos detalles, pero hay en general pues 3 tipos muy conocidas, que es el tipo 1, el cortar simplemente la parte del clítoris que es externo, o un poquito la puntita, y otros pues cortan entero. Y la segunda forma, que podéis buscar esa información y está disponible en todos los sitios, es cuestión de interesarse. El tipo 2 consiste en cortar también el clítoris. Puede ser
en la parte, la puntita o toda la parte expuesta, también labios mayores, labios menores, y el tipo 3 se llama infibulación, digamos el más cruel de la que existe. Y esa es la que me tocó a mí, porque mi comunidad es somalí, somos de Kenia, es el tipo que suelen practicar, es una de las comunidades que practica la infibulación. Me acuerdo muy bien cuando mi madre le daba instrucciones, ¿no?, a la señora que cortaba, y era una señora muy mayor, en la cocina de mi abuela fue. No es porque la familia no tuviera dinero para ir al médico, pero claro, ni tampoco estaba prohibido. En cada familia optaba por, bueno, la forma que creía era más seguro. Esas mujeres, pues, era su trabajo, le conocían. Seguramente esas mismas señoras la había mutilado a mi madre en su momento, no lo sé, no puedo confirmarlo, o su madre, pero eran familias que se dedicaban a esa profesión y podían pasar a hija, a nieta, etcétera, etcétera. Esa señora era muy mayor y me empezó a cortar. Solo siento todavía y escucho el sonido de la cuchilla cortando mi piel. Y después de cortar, pues, después de cortar lo que hicieron fue coser. Coser, en mi caso fue con hilo y aguja, para que se cerrara completamente, dejando un pequeño agujero al final. A ese momento, lo que cualquier cría, obviamente, y lo que me pasó a mí rechaza es el dolor inmediato, lo que pasaba ahí ese momento. Y lo que yo quería era que se acabara y luego que se me curara, porque si no se me curara bien, podían repetir la operación. Era muy importante que quedara cerrada, porque era la única manera que podían asegurar mi virginidad, ¿no? Pues así, estás como un mes y medio, también depende de piel, cómo cicatriza, cómo te curas. Y digamos que me curé con tiempo y ya te quitan las cuerdas, porque normalmente cuando te sientan te atan desde los dedos gordos hasta la cintura para que no hagas ningún movimiento, que no puedes dejar que esa parte se pegue como ellos quieren. Entonces la señora venía cada 2 semanas para mirar y poner hierbas frescas para la curación, que ayudaban en la curación de la herida. Finalmente, pues eso acaba, pero tu pesadilla, las mujeres que pasan por ese tipo de mutilación, tu pesadilla empieza ese momento, porque tu vida, han cambiado tu niñez, han cambiado todo lo que podía ser. Y tus pesadillas empiezan a partir de ahí, porque ya todo es diferente, ya no eres la misma, no eres feliz. La hora de orinar es una pesadilla porque tardas muchísimo más, ya que salen solo gotas. Según vas creciendo, los problemas también van creciendo, porque llega la regla y es una pesadilla. Tu primera relación, o si te casan o no te casan, en mi caso fue, pues entro en el grupo también, que matrimonio forzado, donde el marido te abre para penetrar esa noche. Pues esa pesadilla lo vives y cada día es peor según vas creciendo, ¿no? Y para mí lo que fue punto de cambio en mi vida, porque eso era mi cultura y que lo conocía, aunque podía odiar el dolor que sufrí ese momento, aceptaba como parte de mi identidad. Era lo que yo conocía, era lo que mis padres conocían, generaciones conocían. Entonces yo no soy nadie para cambiar una situación que ha existido siempre. Tampoco tenía ninguna información. Pero cuando me quedé embarazada y tuve a mi hija, que por suerte lo tuve delante de un hospital, digo por suerte porque si hubiera tenido ese bebé lejos de un hospital, creo que la situación hubiera sido muy diferente. O tal vez no estaría hablando de ello ahora mismo, porque no estaría viva, ni ella.
pues me asistieron y cuando me pusieron a la niña en mis brazos, estoy hablando de 1989, me pusieron la cría en mis brazos, es cuando yo pensé que yo no quería nada de lo que me pasó a mí, que le pasara a ella. Pero ¿cómo lo iba a hacer? ¿Dónde iba a buscar yo, digamos, ayuda para poder protegerla? No lo sabía, pero sabía y estaba completamente convencida que no quería para ella lo que me había pasado a mí. Y a partir de ahí creo que nace, digamos, la persona que soy ahora mismo, que empecé con la gente que tenía más cercano, que eran mi familia, hermanas, vecinas, amigas, primas, etcétera, etcétera. Y fuimos siendo más. Y lo que me di cuenta fue que las mujeres necesitaban hablar. Estaban cansadas de esa situación. No lo quería. Pero como nadie en la comunidad que conocía, nadie había alzado la voz, nadie había dicho que no ese momento, pues no sabían a quién apoyarse, a quién acudir o dónde podían conseguir algún tipo de ayuda. Inmediatamente que empecé a hablar de ello y inmediatamente que dije que yo a mi hija no iba a pasar por eso porque no lo quería, tuve mucho apoyo de mujeres de mi familia, ¿no? Y así fuimos creciendo. Hay toda una generación que no ha pasado por ello, que es la edad de mi hija. Y finalmente llegamos a España. Tenía ella 11 años y era 2001 más o menos cuando llegamos aquí a vivir y vi que también había mucho desconocimiento, igual que ahora el compañero mencionó, una compañera Ángela también mencionó el tabú que rodea esa temática, ¿no? En España lo trata como algo ajeno, que no es la sociedad de aquí, obviamente negando que esta sociedad es una sociedad multicultural. Y lo que si le pasa a una niña aquí, es una niña española que ha pasado por ello. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad protegerla. Es nuestra responsabilidad informar, ¿no? Me di cuenta de cómo se ignoraba y se trataba el tema. Y a partir de ahí, pues empecé a dar charlas de sensibilización, donde finalmente fundamos la organización que es Save a Girl, Save a Generation, Salva a una niña, salva a una generación, que lleva desde 2007 registrada aquí en el ministerio. Desde el año pasado también somos de AICIDE, de cooperación, somos una ONG. También el año pasado hemos registrado en Kenia, en Save a Girl, Save a Generation, porque vamos a empezar a trabajar en Kenia. Nos ha paralizado un poquito en el COVID y como el registro también tardaba mucho. Estuve en la conferencia de Nairobi organizado por UNFPD, que fue muy interesante, donde el presidente se comprometió a acabar con la mutilación genital femenina en 2 años. Es muy fácil hablar de acabar con ellos si no estamos intentando trabajar hacia ello. Especialmente apoyar a las mujeres, y que son muchas, que han salido adelante, han dado la cara y han dicho que esto no, sin ningún apoyo de ningún gobierno, ellas mismas. Y esas son las mujeres que hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar, darles esa fuerza en organizaciones como la nuestra, que no entran en las organizaciones grandes, obviamente. Yo conozco el trabajo, por ejemplo, de AMREF, conozco las otras organizaciones he nombrado, pero no trabajan en mi zona del país, por ejemplo. Entiendo que no puedan cubrir todo, y lo que están haciendo es perfecto. Están haciendo un gran trabajo, pero hay otras personas como, por ejemplo, nuestra organización, que tiene o sea, para mí, trabajar en contra de la mutilación genital femenina no es un trabajo, es parte de mi vida. No es un trabajo que me puedo,
quitar, renunciar y decir, ya no quiero luchar contra eso. Creo que esto es parte de mi vida y será hasta mi último aliento, ¿no? Pero claro, que necesitamos obviamente el apoyo de las entidades, del gobierno, de todo, para que podamos seguir desarrollando ese trabajo. Aquí en España tenemos un trabajo aparte de sensibilización, de formación a diferentes sectores. Estamos trabajando con la población que llega de África, la comunidad afectada directamente con ellos. Empezamos con clases de español y a través de clases de español pues vamos trabajando, ¿no? Y dando a esas mujeres herramientas para que puedan ser agentes de cambio. Algunas de esas personas que han pasado por nuestro programa han vuelto para ser voluntarias y para trabajar con sus comunidades. Tenemos, aparte de la formación, la sensibilización, con diferentes sectores, médicos, trabajadores sociales, jueces, policía, pero todavía, o sea, necesitamos llegar lo máximo que podamos llegar. Esto debería estar en los colegios. Me he encontrado con médicos que no tenían ni idea. Los médicos le han nombrado, se ha sido mencionado lo que es la mutilación genital femenina en su formación, pero nunca han tenido una información detallada ni cómo atenderlo. Es importante que se comprometan para trabajar y que entiendan todos los funcionarios que trabajan a cara a la comunidad afectada cómo atenderles. Porque si acudo a la trabajadora social no le interesa absolutamente lo que me ha pasado, pues nunca sabrá si tengo hijas y quiero ir a mutilar a mis hijas, ¿no? Debe haber esa relación entre esas dos personas porque debemos tratar como un problema de aquí, no olvidando el apoyo a las organizaciones que están trabajando en el terreno, porque si no acabamos digamos, esa cuestión desde raíz en Europa, vamos a seguir trabajando en prevención. No vamos a acabarlo, no va a caminar. Por lo tanto, es importante apoyar a las organizaciones que están aquí trabajando y las que están fuera en el terreno también trabajando en esa cuestión, ¿no? Se sigue pasando en muchísimos países. Ahora, con este confinamiento que hemos tenido, durante ese tiempo hemos tenido 2 personas voluntarias que están en Kenia, aparte de ayudar a la gente que se cuide para no infectarse, darles información de cómo cuidarse. También han estado hablando de la violencia de género, han estado hablando de matrimonio forzado, han estado formando a la gente con la mutilación genital femenina. Estamos preparando un informe que saldrá en los periódicos de Kenia, creo que salió hace poco, cómo va incrementando el número de niñas embarazadas durante el tiempo de COVID, que han quedado embarazadas porque no había escuelas. Las que han sido violadas durante ese tiempo, todavía no tenemos datos de cuántas niñas han pasado por la mutilación genital femenina, pero estoy seguro que habrá, porque es un tiempo que han estado en casa sin escuela, lo que nos lleva a ver la importancia de la escolarización, la educación de las niñas, ¿no? El poder que tiene y cómo eso le puede ayudar a no caer en los matrimonios forzados, embarazos precoces o la mutilación genital femenina. Y no estoy segura si me estáis escuchando todavía, como no veo nada ni escucho nada. Hola. Ah, vale. Casi pensé que estaba hablando sola. Por lo del tiempo, porque vamos, es tremendamente interesante, pero nos quedamos sin tiempo. Ya está, si no hay más tiempo, podéis visitar nuestra página, que bueno, intentamos actualizarla cada vez en cuando y toda la información. Podéis poner en contacto con nosotros a través del correo que está en la página y contestaremos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Aisa, por este testimonio tan que sobrepasa, por supuesto, lo escrito, los papeles y todo lo demás. Yo ahora debería hacer una contextualización, que no voy a perder tiempo y robaros tiempo a los ponentes, pero sí que me gustaría resumir lo que tenía que contaros en que no permitamos que esto, pandemia y las consecuencias posteriores nos sirvan para perder un poco la realidad y que los estudios que se hagan, por favor, que se desglosen por género y por edades, porque queremos ver de nuevo cuál ha sido las personas más vulnerables, como casi siempre a todas estas pandemias. Y que los estudios post-COVID y COVID se hagan con ese sesgo de género, porque creemos que durante este tiempo hemos tenido un retroceso en derechos. Algunos países han aprovechado incluso para negar asistencias fundamentales en interrupciones, en planificación, y creemos que los gobiernos deberían hacer ese esfuerzo. Yo, sin más, voy a dar paso a las preguntas que se han hecho para que a ver las que podemos contestar. La primera es un agradecimiento a los ponentes, de Mayra Rodríguez, que dice que gracias por poner estos temas en la visibilidad pública, porque cree que quienes niegan estos datos son gente pobre interiormente. Hay algunas preguntas que voy a intentar resumir, a ver si puedo conciliarlas para la secretaria de Estado. Para Ángeles, preguntan, Julia Moreno, de Médicos del Mundo, afirma que hay medidas que se están adoptando el gobierno para luchar contra matrimonios forzados, pero en este momento no hay protocolos de actuación, y es un tema muy complejo y presente en nuestra sociedad. Y ampliándola, porque tiene que ver, Adriana Berenguer, de nuestra organización, pregunta cuál es la previsión de apoyo del gobierno a los programas relacionados con prácticas nocivas y en general a la UFPA. Ángeles. Tienes que darle al micrófono, Ángeles. No te oímos. Ahora. A ver. Tienes que abrir el micrófono. Lo has vuelto a silenciar. Al lado del vídeo hay una cosa roja, la pinchas. Ahora. Vosotros. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí. No se oye, Aisa. No se oye, perdón, Ángeles. No sé qué problema hay, pero no se oye. Tiene mala conexión y llega el audio y el vídeo. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí me... Ahora bien, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias a Julia Moreno. La defensa de las políticas feministas de género va a ser... A ver, lo tengo... ¿Ahora? ¿Sí? ¿No La me... conexión le va muy si lenta. Ay, por favor. La conexión Hola. no es buena y se te va la voz. Hola. Hola. Sí, sí. Hola. Hola. Sí, ahora yo te oigo. Sí. ¿No me oís? ¿No me oís? ¿No? Sí. Yo sí. ¿Hola? Te oímos, pero con retraso. No, espera. Vamos a hacer una cosa. Juanma, ¿puedes mirar a ver esa conexión de Ángeles? ¿Ya me oís? Bien, sí. Bueno, voy a ser muy rápida entonces para no perder la conexión, ¿sí? Sí. ¿Me oís? Sí, adelante, Ángeles. Sí, ahora sí. Sí.
Bien. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Julia por hacer su pregunta. La política exterior feminista, ¿no? Nada, Ángeles. A ver. No hay manera, Ángeles, se te corta. Vamos a pasar a ver si a las preguntas para Jaime y a ver si podemos después comentarlo. A ver, Jaime, pregunta Marta Morcuende de Access Info Europa si después de realizar una exposición de que en muchos países europeos se consideran no relevantes muchos de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre igualdad de género, especialmente aquellos relacionados con mutilación genital femenina, salud reproductiva y matrimonio infantil. Si la recopilación de estos datos dice es difícil conocer la situación real en Europa, ¿existe algún plan para aumentar la recopilación de datos de los objetivos del desarrollo sostenible en Europa? Y pregunta también si existe una estrategia para mejorar la recopilación de datos sobre mutilación genital femenina en la región europea. ¿Lo tienes, Jaime? Abre el micro. Abre el micro. ¿Lo tiene? Ahora. Estoy con el micro abierto. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí. No, bueno, muchas gracias por la pregunta, Marta. Y bueno, la realidad es que la preparación de informes sobre el logro o el progreso que los países realizan en relación a los objetivos de desarrollo sostenible es una obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas, y esta, a diferencia de la agenda de los ODMs, es una agenda global. Es decir, los países europeos están obligados a presentar informes sobre el grado de avance, de progreso de los ODS en todos sus indicadores, no solamente en aquellos que puedan parecer más o menos relevantes. Existe todo un sistema de indicadores que incluye 230, del orden de 230 indicadores que los países deben presentar. Y de hecho hay algunos países que van más allá y presentan informes voluntarios a Naciones Unidas sobre el grado de avance y de cumplimiento de esos objetivos. Es decir, existe un plan global para eso y los estados son responsables. En relación a la mutilación genital femenina y Europa, existen investigaciones parciales. El informe recoge algunas de ellas. Yo he mencionado en concreto una investigación del 2015 en el Reino Unido. Me consta que existen investigaciones en otros países sobre la presencia y el riesgo de la mutilación genital femenina, pero no puedo asegurar hasta qué punto existe un informe, un análisis que consolide toda la información procedente de los países en el ámbito europeo. Sí que me puedo comprometer a investigar sobre la cuestión y a responder en cuanto sea posible sobre esa cuestión en particular. Si no voy equivocado, Guillermo, creo que mi correo electrónico va a ser circulado, con lo cual con muchísimo gusto podemos conversar sobre ese punto posteriormente, ¿no? Gracias. No sé si tenemos la comunicación con Ángeles ya para que responda. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente, Ángeles. Ahora sí, bueno, estupendo. Venga, vamos a ver si corro y así no perdemos la comunicación otra vez. Bueno, muchas gracias a Julia Moreno, entonces, por su pregunta. Estaba explicando que en el Ministerio de Asuntos Exteriores otorgamos mucha importancia a tener una política exterior feminista, al margen de todo el esfuerzo que se ha hecho
por apoyar las políticas de género tradicionalmente desde la Agencia Española de Cooperación. ¿Me estáis escuchando? Perfectamente, Ángeles, sí. Más allá de las políticas, como decía, de apoyo las políticas de género dentro de la cooperación, con la ministra González Laya y con el impulso de todas las mujeres del Ministerio de Asuntos Exteriores, que somos muchas, aunque decía que no estamos bien representadas en las esferas de decisión, queda mucho por hacer ahí, como en todos lugares del mundo, pero queremos impulsar una política mucho más transversal para defender. Sí. Bien, entonces, para sintetizar mucho, políticas de género, súper prioridad del Ministerio, lo van a ser mucho más de lo que lo eran. Dentro de la estrategia COVID que hemos diseñado, como he mencionado, la política de género es una prioridad absolutamente transversal. Creemos que empoderar a las mujeres es muy importante. Creemos que hay que hacerlo en todos los ámbitos, sobre todo facilitarles el acceso a la educación, el acceso a la participación, y estamos trabajando en ese sentido de una forma muy multidisciplinar y multilineal. Los protocolos que me mencionas, Julia, de apoyo, pues si no los tenemos, te sugiero que nos los propongas en bilateral y los empezamos a trabajar. No tenemos ningún inconveniente en explorar nuevas vías de trabajo para bueno, pues defender a las mujeres contra prácticas abominables como estas que hemos estado hablando hoy y que Asha nos ha descubierto en toda su crudeza, cosa que le agradezco mucho porque imagino que haber llegado a este punto no ha sido una cosa fácil en absoluto, pero que nos pone a todos frente a un espejo horroroso. Por tanto, bueno, estamos abiertos a cualquier colaboración que nos permita llegar más lejos en todas nuestras políticas de género. Además, en el ámbito multilateral, que es un ámbito en el que tenemos que trabajar mucho, como se ha puesto de manifiesto durante esta pandemia, porque si no venimos a gobernar conjuntamente una crisis global, pues no habrá gobierno de ningún tipo de crisis que surja en el futuro. Por tanto, es una buena oportunidad para reforzar todo lo multilateral y todo el sistema de Naciones Unidas. En el ámbito multilateral estamos, por ejemplo, promocionando una resolución en Naciones Unidas de apoyo a las mujeres que confiamos en que salga pronto, y es una resolución que va más allá de lo puntual del COVID, en que queremos que los servicios de apoyo a las mujeres sean declarados esenciales, como lo han sido en España, para que las mujeres puedan encontrar refugio permanentemente si son agredidas en sus entornos familiares, pero además aspira también a fomentar la participación de las mujeres, como digo, y su participación completa en el desarrollo económico y social de sus sociedades. Por tanto, hay que empoderarlas, hay que educarlas mejor, hay que darles acceso a todos los medios que están a disposición de los hombres también. Y aquí me quedo, porque no sé si estoy hablando, si se me oye. No, el mensaje ha llegado perfecto, Ángeles. La imagen que hemos perdido, pero la voz ha llegado y la respuesta perfecta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Hay otras dos cuestiones para Jaime, pero María Inés Diego y Yanaina Lima, que hacen ejercicios, si me permitís, si no da tiempo, hacérselas por correo, que lo tendréis, porque sí quería ser justo y hacerle una pregunta que se le hace a Ismail, que es María Urueña, que nos la pregunta si podría compartir con nosotras, algunas buenas prácticas sobre estas cuestiones. Hola. Sí. Vale, la pregunta era si podía compartir buenas prácticas, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta, exactamente. Sí, creo que sí debemos aprender, no sé en qué trabaja ella, pero
dependiendo de dónde estamos, tenemos primero que aprender a escuchar, ¿no? A intentar escuchar antes de decidir lo que necesita la persona. Empapamos de lo que es esa persona, extendemos nuestra amistad y apoyo. Y si vemos que está en una situación de riesgo o sus hijas están en una situación de riesgo, pues acudir a diferentes organizaciones que están trabajando en este tema, porque existe además una carta, creo que salió, bueno, de Cataluña, pero lo están implementando en el protocolo o guía que se sacó de la red contra la mutilación genital femenina. En todas las organizaciones tienen esa carta, si va de viaje, por ejemplo, para que pueda firmar y enseñar a sus familias para que no practiquen la mutilación genital femenina. Y conocer a las personas. Lo más importante es extender esa amistad, esa mano amiga que todos necesitamos cuando llegamos a este país y alguien que nos escuche. Muchas gracias, Aisha. Creo que no tenemos más tiempo. Entonces, no sé por qué no me contestan cómo vamos de tiempo. Cuando me avisen, pues cortaremos. Aprovecho para preguntarte ya estas preguntas que había de María Inés, de Diego, a Jaime, que hablabas en algún momento sobre las causas de mortalidad excesiva de las niñas y parece como que no ha quedado muy aclarado cuáles serían estas causas excesivas. Y Yolanda Lima pregunta que ya tiene doble nacionalidad, española y brasileña, y en Brasil dice que hay mucho trabajo por hacer en materia de género. Entrando en los tópicos del informe, por ejemplo, debes saber, te comentan que tenemos un gran problema con el matrimonio infantil. Podemos responder a estas preguntas y con ello cerraría. No, claro. Bueno, agradecer nuevamente las preguntas. Voy a empezar por la segunda, tal vez, por la de Brasil. Efectivamente, Brasil tiene uno de los niveles más elevados de unión precoz en la adolescencia y uno de los niveles más elevados de embarazos en la adolescencia. Bueno, yo conozco bien Brasil porque tuve la oportunidad de ser representante del fondo antes de ocupar el puesto en Ucrania. Estuve durante la epidemia del Zika y la epidemia del Zika puso de manifiesto la situación trágica, yo diría, en términos de la salud sexual y reproductiva en Brasil, ¿no? Una situación en la que existe un elevadísimo nivel de desinformación, de falta de educación integral en sexualidad en particular, y que hace que muchas mujeres se expongan innecesariamente a embarazos no planificados, a pesar de que están, en fin, consumiendo, están tomando anticoncepción, ¿no? Creen estar protegidas cuando no lo están, ¿no? En el tema del matrimonio infantil, efectivamente, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero recuerdo perfectamente que estaba por encima del tercio, más de un 33% de las niñas terminaban su adolescencia ya en algún tipo de unión o estable o matrimonio, que es muy superior al 25% al que yo he hecho referencia antes en relación a América Latina. El Fondo de Población trabaja en Brasil precisamente en programas de prevención de embarazo adolescente que tienen varios pilares y uno de ellos es precisamente el trabajar a nivel comunitario para demorar en la medida de lo posible esas uniones tempranas. Sin embargo, este es un tema que está muy enraizado en la sociedad y de nuevo es preciso trabajar con grupos con los que tienen influencia a nivel de la comunidad y que pueden apoyar en términos de erradicar estas prácticas. Tema complejo, efectivamente, donde los haya, y yo le invito a que consulte la página web del Fondo de Población en Brasil. Puede ver un programa, por ejemplo, que se está llevando a cabo en Foz de Iguazú. Puede ver, por ejemplo, las diferentes actividades que se están llevando a cabo en el nordeste del país, en Salvador da Bahía, precisamente en todos esos
temas de ampliar el acceso a métodos anticonceptivos, dotar a las niñas y adolescentes de opciones más allá del matrimonio y de la unión estable, y promover la educación en competencias para la vida y en particular educación integral en sexualidad a través de redes de ONG locales. La mortalidad excesiva de niñas está documentada en toda una serie de países. Yo he mencionado algunas de las regiones. Se refiere particularmente a niñas menores de 5 años y las causas, ahora mismo no consigo indicarle las causas concretas, es decir, si existe un patrón de mortalidad por causas determinado, imagino que sí. Nuevamente yo me comprometo a partir de este momento a hacer esa averiguación. Mi correo electrónico va a ser disponibilizado y con mucho gusto podemos mantener un contacto bilateral para aclarar ese punto. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues hemos terminado el tiempo. Evidentemente es un tema del cual decir que un tema de estos es apasionante no deja de ser un tanto metafórico, pero bueno, sí que creo que le hemos sacado el partido que nos dan las actuales posibilidades. Sí que recordaros que, insisto, que el informe completo estará colgado en nuestra página web, es www.fpge.org, que tenéis los hashtags estos para poder apoyar estas iniciativas y estas intervenciones, y nada más agradecer a Ángeles, agradecer a Isa, agradecer a Jaime el esfuerzo, su tiempo y su dedicación, y esperamos que en el próximo informe, si coincidimos, podamos decir que hemos mejorado enormemente en este aspecto. Que la mutilación genital que nos acusaba Isa de que es verdad, y lo comentaba yo en el inicio, lo que pasa por premura, ha ido muy rápido. Para nosotros, los que creemos ser ciudadanos del primer mundo, parece que es muy lejano, pero ya la interculturalidad o la inmigración nos está demostrando que cada día más tenemos que ser conscientes, sensibles y estar muy alertas a todas estas prácticas. De verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a Juanma, que ha estado detrás de los mandos, haciendo lo que ha podido, y a Filomena, que ha sido una de las organizadoras de este evento. Gracias a todos, un abrazo y cuidaros mucho en esta pandemia y que salgamos lo mejor posible. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias, un placer. Hasta luego. Gracias.